Muchas personas buscan una sonrisa perfecta y en redes sociales hacen muchas promesas sobre el poder blanqueador del carbón activado. Promesas que lo llegan a plantear como un producto casi milagroso. ¿Acaso el carbón activado es un producto efectivo y seguro para blanquear tus dientes? Eso es lo que vamos a responder hoy en este video. Y es que en la búsqueda de una sonrisa más blanca, más juvenil, muchos recurren a productos caseros y a la fecha uno de los productos más populares y más recomendados por algunos creadores de contenido es el carbón activado y las pastas dentales con carbón activado. Porque sí, hay marcas de productos de general que promocionan sus productos con carbón activado. Pero en esto, como todo en odontología, hace falta revisar lo que dicen las investigaciones, y para revisar las investigaciones, primero estas tienen que hacerse y toman tiempo. Y es que a veces, solo a veces, la popularidad de algunos productos naturales y su impacto en redes sociales supera la rigurosidad científica que las puede o no respaldar. Y esto no es un rechazo por los productos naturales. Testimonio de ellos en este canal, donde tengo varios videos donde hemos revisado las investigaciones sobre varios productos naturales que han demostrado ser efectivos y se están incluyendo poco a poco en varios productos de higiene oral. Y eso es lo mismo que pienso hacer en este video con las pastas de dientes con carbón activado, revisarlas desde el punto de vista científico. Soy el odontólogo Luis Marcano y te hablo de una odontología basada en la ciencia. Y es que el carbón activado y las pastas de dientes con carbón activado han sido protagonistas de muchos videos virales en redes sociales donde se le atribuye un efecto y un poder blanqueador fuera de serie. Sí, el carbón activado es un ingrediente absorbente, digamos que atrae las manchas superficiales acumuladas sobre tus dientes, logrando un efecto, digamos, blanqueador, un aclaramiento de tus dientes. Y este es un efecto que ya puedes lograr con algunas pastas de dientes blanqueadoras bien establecidas en el mercado. Y sí, es verdad, hay algunas investigaciones que muestran algún efecto blanqueador, desmanchador, de aclaramiento de las pastas de dientes con carbón activado. Sin embargo, y aquí llegamos a un punto muy importante del video, las investigaciones han mostrado que el efecto blanqueador, desmanchador de las pastas de dientes con carbón activado es inferior al efecto blanqueador logrado por otras pastas de dientes blanqueadoras. Pastas de dientes blanqueadoras que contienen otros agentes abrasivos, que contienen otros agentes químicos que producen ese efecto de aclaramiento sobre tus dientes. Algunos de estos agentes químicos son incluso peróxidos, como el de hidrógeno o el de carbamida, usados en odontología. Y esto te lo digo no en base a una opinión, no en base a que a mí se me ocurrió hoy, sino en base a una investigación sistemática, en base a ciencia, en base a evidencia científica, un estudio sistemático que analizó varios estudios in vitro donde encontraron que las pastas de dientes blanqueadoras ya con más tiempo establecidas en el mercado tienen un efecto de blanqueamiento superior a las pastas de dientes que incluyen carbón activado como agente desmanchador, abrasivo, de aclaramiento. De hecho, en esta investigación sistemática que mostró que algunas pastas dentales con peróxidos tenían por rato largo un efecto blanqueador superior al de las pastas dentales con carbón activado. Aparte, hubo otra investigación sistemática que te muestro en pantalla que mostró que las pastas de dientes con carbón activado no logró un efecto ni superior ni igual al logrado por otras pastas blanqueadoras. Te estoy citando dos investigaciones sistemáticas, no hablo de un ensayo clínico aislado, no hablo de una revisión de la literatura, no hablo mucho menos de una opinión que se me ocurrió hoy, sino de investigaciones sistemáticas. Y te subrayo esto porque hay algunos creadores de contenido que han dicho en redes sociales que no hay investigaciones que puedan decir si el carbón activado tiene mucho o poco efecto blanqueador o si son seguras o no, y bueno, basan su recomendación en su experiencia personal. Otro punto importante es que las pastas de dientes con carbón activado actúan por su efecto abrasivo sobre el diente, y esto no es nuevo. Hay otras pastas de dientes con mucha antigüedad, muy estudiadas, que ya incluyen abrasivos. ¿Por qué? Porque ayudan a barrer la biopelícula dental y te ayudan a mantener una buena higiene oral con el cepillado. Pero esto no significa que tú puedas quitar un agente abrasivo y poner otro y que el efecto va a ser el mismo y que la seguridad va a ser la misma. Son dos puntos muy diferentes. Porque en una odontología basada en la evidencia científica no se trata de hablar de opiniones, lo que yo crea o no como profesional, o lo que quiera creer o no, o lo que tú quieras creer o no, sino se trata de hablar en base a la ciencia, y esto implica datos, esto implica investigación. Y uno de estos datos es la abrasividad del carbón activado, porque no basta con decir, bueno, es que las pastas de dientes ya incluyen abrasivos, si pones carbón activado no te va a pasar nada. Esto es una información fragmentada, porque dependiendo del tipo de abrasivo será la interacción que ese abrasivo
tenga como los otros ingredientes de la pasta dental y con tus dientes. Tomemos como una medida estándar el índice de relatividad abrasiva de la dentina. La Asociación Dental Americana pone como tope máximo un número de 250, máximo un índice de abrasividad relativa a la dentina de 250, pero eso no significa que cualquier vacío, que cualquier pasta dental puede estar en 250, 249 y aquí no ha pasado nada, porque hay pastas, por ejemplo, desensibilizantes que se mantienen con abrasivos que están entre 0 y 70, y hay pastas blanqueadoras que se mantienen con un índice de abrasividad relativa que va entre 70 y 140, y ya 140 es alto. En algunas pastas de dientes con carbón activado, el índice de abrasividad relativa ha llegado al 166. Sí, pero es que eso se mantiene por debajo del 250, incluso del número 200, pero eso no significa que sea inocuo, que no le vaya a pasar nada a tu diente a lo largo del tiempo. Y esto es un punto que hay que tomar en cuenta. El decirte que otras pastas de dientes contienen abrasivos y que bueno, vamos a usar el carbón activado y aquí no ha pasado nada, es una información, digamos, recortada. Hay que hacer una comparativa. Tenemos este abrasivo que se viene usando en las pastas dentales y aquí tenemos el carbón activado. ¿Cómo nos va? Y lo que muestra las investigaciones, esta investigación sistemática, es que las pastas de dientes con carbón activado desencadenan una serie de eventos. Van perjudicando tu esmalte, van causando sensibilidad dental al exponer la dentina y la exponen a la caries. Esto no es seguro. Aparentemente en un primer momento, una primera temporada, no pasa nada y están aclarando algo. Menos que otras pastas blanqueadoras, pero están aclarando. Tienen un efecto de blanqueamiento, pero ¿a qué costo? Estos son algunos de los puntos relevantes e importantes que tienes que tomar en cuenta al momento de adquirir una pasta dental. Por eso yo como odontólogo no recomiendo las pastas dentales con carbón activado a la fecha de la grabación de este video, y sobre todo porque existen otras pastas blanqueadoras que son más efectivas en lograr un aclaramiento y más seguras. Hasta el próximo video.